Neosia y propietarios de terrenos afectos por el proyecto de renovación y reforma de localización de la plaza Ramón Esparza, que directamente dirige el Estado obra el expediente de la sesión. Segundo, someter a información pública el presente convenio urbanístico mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Salón de Anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 20 días hábiles. Como habrán visto que se les ha enviado el convenio corregido con unas modificaciones, no sé si han podido verlo, se les ha mandado esta mañana por correo electrónico. Bueno, con algunos portavoces he podido comentar, son pequeñas modificaciones, me imagino que luego el señor Serrano en su exposición podrá hacer reseña, pero como modifica el dictamen, la propuesta que viene dictaminada desde comisión, en base al artículo 82 del ROR, habría que votarlo, o si ustedes lo ven correcto, pasaríamos directamente por asentimiento y le daríamos el visto bueno y pasaríamos a un debate de punto. Entonces, ¿lo ven bien? ¿O pasamos a votación? Sí, señor Álvarez. Sí, nosotros verlo bien no lo vemos. Vamos a votar a favor de la licencia, pero verlo bien no lo vemos y lo dijimos en comisión, ¿no? Había tiempo, había una semana y desde el miércoles pasado, entiendo que se ha estado trabajando, pero no es de recibo recibí un correo electrónico y a estas horas, a las horas que han sido y que tenemos que estar, nosotros en este caso, hemos consultado con la Secretaría de que se trataba, si nos podían profundizar y tener que pedir explicaciones en el lugar que se ha tenido que pedir, que es vía telefónica y demás. Nosotros, insisto, como las modificaciones son mínimas y que se nos han explicado por parte de Secretaría y nos damos por enterados, sí que criticar por lo menos las formas, porque ya lo comentamos en su día además en la comisión de urbanismo y dijimos que esto podía pasar, y lo dijimos. Bueno, lo primero, que sepa, no se vota ninguna urgencia, lo que se vota es la inclusión o la modificación, en este caso, del dictamen. Entonces, sería eso. Las modificaciones, si ha abierto usted el texto, son 4 y además están en rojo y tachadas. Y las que están incluidas lo mismo, están en el mismo color. Y son 3 palabras o 4 y luego una frase de 2 líneas, que estoy viendo en el documento. Entonces, es eso, más allá de su posicionamiento como grupo es por dejarlo. Señor Iriarte, había pedido la palabra. Sí, buenas tardes a todos y a todas y a los que nos están viendo desde casa. Pues en la misma línea, en la comisión del otro día, ante las dudas que se generaban, si había acuerdo o no había acuerdo, la otra parte, yo también me manifesté en este sentido, porque voy a esperar tranquilamente, porque el tiempo ha habido casi de sobra. Esto no es algo, un expediente que el día para otro, esto es un proyecto que va a realizar el ayuntamiento que afecta a una zona de desarrollo urbanístico, cual ya desde hace muchos años están empeñados en ello, pero al margen de los acuerdos que puedan tener los propietarios, entiendo la figura del convenio para adelantar el trabajo. Lo que no entiendo es estas improvisaciones de última hora, que sí que sabemos lo que ocurre. A veces la realidad es bastante diferente a la voluntad que vamos a hacer. No se tiene constancia de que vamos a votar a favor, evidentemente, vamos a votar a favor del convenio, porque así yo también lo consulté con la Secretaría, tenía mis dudas de si era legal o no el aprobar el convenio sin tenerlo firmado por la otra parte. Entonces, asesoró, entendí, y vamos a votar a favor, pero que quede constancia de que no hay que improvisar. No es ninguna improvisación, simplemente es un dictamen que viene de comisión y se ha modificado en algunas cuestiones, pero el espíritu del convenio no ha sido modificado de una de las maneras que además usted lo sabe, porque se lo he comentado a la mañana en el pasillo. Entonces, pasamos a votación de, como he dicho, según el artículo 82 del ROR, para la inclusión, en este caso, de nuevo convenio para su debate. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Y ahora sí, pasaríamos al debate del punto. Y en este caso el señor Serrano tiene la palabra un segundo porque la tecnología también falla. Entonces, como el cronómetro no funciona, pues desde el móvil. Tiene un tiempo
tiempo máximo de 7 minutos. Buenas tardes, Arratsalde guztioi. En primer lugar, aparte de la defensa que yo traía, y como se ha comentado, las modificaciones del texto dictaminado en Comisión de Urbanismo al que se trae en este momento al pleno municipal, como bien ha indicado el señor alcalde, las modificaciones que se han realizado y que están tachadas en 5 palabras en rojo tachadas y después una frase que se añade es la solicitud que teníamos por la otra parte, que lo estaban trabajando ambos ambientes jurídicos, tanto el de la otra parte como el que tenemos en el ayuntamiento, en cuanto a la edificabilidad máxima. En caso de llevarse a cabo el plan especial de actuación urbanística, la otra parte no quería que se limitara la cantidad máxima en el convenio y bueno, pues, se ha creído por parte del abogado del ayuntamiento, se ha creído que se podía acceder a esta modificación. Y luego esta era una preocupación bastante sustancial para la otra parte, que era que bueno, se añade la frase en el punto 5: en ningún caso los propietarios deberán abonar cantidad alguna si no se aprueba el plan especial de actuación urbanística con las determinaciones previstas en este convenio. En parte del ayuntamiento se creía, y además así se dijo en comisión, y así se ha dicho a quien lo haya preguntado, por parte del ayuntamiento se daba, o por parte de Secretaría se daba por hecho que nos iba a achacar este coste a la otra parte, pero bueno, pues preferían dejarlo firmado y bueno, pues al final hemos llegado a este punto y la otra parte y el ayuntamiento, el equipo de gobierno estamos de acuerdo en traer este convenio a pleno. Convenio que tras las conversaciones mantenidas por los propietarios de las parcelas catastrales número 133, 134, 135 y 137 del polígono 2 de Cizur se firmará por ambas partes, ayuntamiento y propietarios. Este pleno así lo decide. Convenio que va a posibilitar la ejecución de la renovación y reforma de la urbanización del ámbito de la Plaza Ramón Esparza, la cual desde este grupo municipal creemos que va a mejorar tanto en estética como en accesibilidad en una zona que creemos esencial en nuestro pueblo, ya que es pasado, pero sobre todo también es presente. Creemos firmemente que un pueblo que cuida su casco antiguo, cuida su historia y sus raíces, y así lo llevamos a cabo en esta actuación. Además de la reforma del antiguo ayuntamiento, ejecutará en 2017, justo cuando se cumplirán 100 años de su construcción, y que en un futuro cercano albergará el Coworking Cizurland, proyecto pionero y único en nuestra comunidad. Y luego ya, si vamos a otras zonas de nuestro municipio, pues bueno, con la organización de Ardoy estamos realizando reparaciones continuas sin señalización que culminarán con la apertura y adecuación de las plazas de estacionamiento de la Nacional 7015 y los accesos a la calle Cerrado P de Manzabala, y todo esto tras su desafectación y, por ejemplo, la construcción que ya está en curso del espacio sociodeportivo Arte Norte, en la urbanización Cizur Mayor, que también la reforma de las instalaciones deportivas. ¿Algún problema? No, señora Pérez, tiene el uso de la palabra, luego usted puede hablar si quiere. La realización de esta actuación corresponde a un plan global de renovación de infraestructuras. Si a usted le parece mal, pues no lo sé. Bueno, diversas actuaciones que se están realizando que parece ser que el Grupo Cizur Podemos tiene algún problema con ellas. Esta actuación está dentro de lo que desde Geroa creemos que tiene que ver que la ciudadanía, lo que la ciudadanía de Cizur merece, y la mayor calidad tanto en servicios como en infraestructuras, y creemos que esta actuación al casco antiguo, a los vecinos y vecinas, por lo menos les va a suponer una mejora en una vía central, en un eje central, que creemos desde nuestro grupo municipal, y así lo hemos expresado tanto en comisión como en otras defensas en pleno, creemos que es una actuación prioritaria e importante. Eskerrik asko. Señor Álvarez, tiene la palabra, tiempo máximo 7 minutos. Sí, buenas tardes, no, pero unos segundos me bastará para decir que vamos a votar que sí a este acuerdo, porque creemos que es bueno para el pueblo
su concepto de pueblo como parte de Cizur, en el casco antiguo, y por ende bueno para el resto de Cizur. No creo que haga falta, por mi parte, hacer hoy un mitin aquí, que ya llegará el momento de hacerlo. ¿Alguna otra intervención? Señora Pestegui. Señora Pestegui, ¿tiene la palabra? Buenas tardes. Celebrar que sigamos dando pasos hacia la normalización, hacia hacer un pueblo más habitable y más seguro. Y bueno, también pues poner en valor que el proceso se está consiguiendo que sea mínimamente participativo, y ya de paso pido tomo la palabra, pedir que se escuchen las instancias que ya están entrando pidiendo pues temas ahí como los padres infantiles y demás. Gracias. Yo por darle información, señora Pestegui, además usted creo que lo sabe, con el tema de la Plaza Ramón Esparza se hizo de una manera muy participativa y participó las personas que quisieron. Se tuvieron los paneles de la obra durante 20 días en la Casa de Cultura, se hizo una charla abierta, entonces bueno, yo creo que incluso se les mandó antes de la charla y antes de la exposición, se les mandó a todos aquellos vecinos y vecinas informando que iban a estar durante 20 días los paneles, si no recuerdo mal era en el mes de mayo o junio, no, era justamente antes del verano, y incluso los conoces para participar en el caso que no pudieran venir a la charla explicativa. Entonces, comentar eso. Señor, ¿sí? Nada, que mi intención no era abrir un debate sobre el tema participativo, pero sí que hay instancias que han pasado por la Comisión de Urbanismo que piden los vecinos, entonces sin más para que no se hayan nombrado, simplemente no venía a debatirse por el proceso. Gracias. No, supongo, pero bueno, por dar explicaciones y por dar más información, porque se saca un poco por enriquecer el debate, ni mucho menos para confrontar. Señor Iriarte, ¿tiene la palabra? Sí, antes he hecho una valoración de improvisación, lo cual me ratifico en ella, puesto que una cosa tan elemental como la Comisión de Urbanismo, el día 17, no había acuerdo con los propietarios, había dudas, según se nos informó por parte de la presidencia de esa comisión, se iba a intentar, entre el jueves y el viernes antes de la elaboración del orden del día, el lunes, se iba a intentar que se llegase a un acuerdo. Bueno, pues ya nos comunicaréis. Llegó el lunes, se dio el orden del día, en principio por un error, no venía en otro punto, luego se corrigió. Y es hoy cuando mandamos por correo electrónico el texto, con lo cual a eso se le puede llamar como se le quiera llamar. Nosotros le llamamos improvisación. Eso no es normal. Un expediente que lleva un montón de tiempo para trabajarlo, esperar así y luego no cumplir con lo que se dice. Se dice que se va a intentar el jueves y el viernes, porque se diga claramente que se ha conseguido después del lunes y antes del viernes, y así que parece ser que sí. Tenemos que todo, no ponemos en tela de juicio que sea cierto o no, pero por lo menos podemos valorarlo. Y luego, pues, la clave electoral, Antoni, vamos a dejarlo más adelante, porque ya hablaremos de las cosas que se han hecho y las que hay que hacer, pero más adelante, porque queda mucho tiempo para las elecciones. Sí, bueno, señor Iriarte, el miércoles pasado el señor presidente de la comisión se le explicó todo este motivo y el por qué se llevaba a la comisión y se dictaminaba y se llevaba además a pleno, pero es que el ayuntamiento no puede supeditarse a intereses personales o intereses de una de las partes. Yo creo que el ayuntamiento tiene un proyecto municipal y tiene que seguir adelante. Y además, porque se llegara a un consenso, este ayuntamiento ha tenido el proyecto de la Plaza Ramón Esparza un año parado y no ha ido para adelante por ese motivo. Entonces yo creo que ya es tiempo más que suficiente para que el ayuntamiento coja y eche adelante su proyecto. Pues estupendo que haya habido un acuerdo en este caso entre los particulares y entre las personas o la persona que parecía que veía más complicado la firma del convenio. Y en ese caso, pues creo que es muy bueno, tanto para las partes implicadas como para el ayuntamiento. Pero lo que el ayuntamiento nunca debe hacer es supeditarse a intereses personales o intereses de una posible
posible luego desarrollo urbanístico en la zona. Además, el interés municipal tiene que ser, en este caso, el de todos y el de la plaza, porque es posible. Hay dos opciones, que sí que haya un desarrollo urbanístico o que no lo haya. Entonces, por eso se contempla y por eso se hace el convenio, por seguridad, por ambas partes. Creo que se ha llegado a buen puerto, se ha llegado a que antes de la sesión plenaria una de las partes pues dijera, ¿no?, las dudas que tenía, y que si se corregía o si se buscaba solución a esas cuestiones, luego entraba a firmar. Pues estupendo, y es lo que hemos ratificado ahora, ¿no?, la ratificación del nuevo convenio, y que pasaremos a votar después de este debate. Creo que eso es muy positivo, además. Sí, señor Iriarte, tiene palabra por 4 minutos. A ver si somos los más claros. Estas modificaciones que vienen, yo no tengo ningún interés aquí de parte, ni de ninguna parte, para nada, pero para que quede claro. Es un expediente como otro cualquiera. Si ha habido modificaciones de miércoles ahora es porque ya se anunciaron que podía existir, porque había discrepancias por parte de la asesoría jurídica de la otra parte. Eso se nos dijo el miércoles pasado. Con lo cual, ha habido modificaciones de una de las partes que es la otra parte firmante, que por cierto, han dicho de firmar, creo que los convenios está sin firmar. No lleva ninguna firma, ni nuestra, ni de, al menos el correo electrónico que hemos recibido, no había firma de nadie. Bien, ya se firmará. Y nosotros vamos a votar a favor, evidentemente. Pero, o sea, ha habido modificaciones que hemos tenido que aprobar esas modificaciones. Y esas modificaciones no son del ayuntamiento. El ayuntamiento ha aceptado algo que la otra parte, con lo cual estamos improvisando o estamos haciendo bajo nuestro humilde criterio, no estamos haciendo las cosas bien en su desarrollo administrativo. Y se podía haber llegado a este acuerdo antes del lunes a las 12:30 o alguna, cuando se cierra el... Sí, se podía haber llegado tranquilamente. Lo mismo, sí, claro, tengo la fecha, pero si estoy yo con 6 meses con esto, a vueltas. Entonces, yo no quiero alargar más el debate, es cuestión de una opinión contra otra opinión, pero además vamos a votar a favor, pues estamos de acuerdo, pues se desarrolle el casco viejo y que deje una zona ahí residual de casas deshabitadas y eso para convertir en algo más cómodo, más habitable, y además si la travesía de la avenida de las Coen ganamos en seguridad y comodidad mejor para todos. Señor Saiz, tiene la palabra con un tiempo máximo de 7 minutos. A resaltar, pues yo bien, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, el convenio se ha acordado y se presenta. Eso es terminar el trabajo, terminar bien el trabajo. Es decir, terminar con eficacia y eficiencia. Y como se ha acabado, se presenta ahora. Si eso es improvisar, pues la buena improvisación es difícil. Muchas de las mejores obras se han hecho con mucha improvisación. Si esto es improvisación y está bien hecha, pues no hay nada más que hablar. Yo no le llamo así, por supuesto. Yo le llamo hacer bien el trabajo con eficacia y eficiencia, repito. Y se presentan cuando se ha acabado. ¿Que se puede haber terminado el lunes? Pues se podría haber terminado el lunes y el domingo y el sábado. Pero se ha terminado el lunes. Pues bueno, cuando está terminado se presenta. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Sí, a nosotros nos parece muy bien que se presente. Nosotros no vamos a hablar de improvisación porque para nosotros no es una improvisación, porque es algo en lo que se está trabajando. Nosotros la queja que tenemos es que se presente hoy a la mañana y que tengamos que hacer las consultas a contrarreloj de a ver en qué consisten esos cambios, porque estamos hablando de un convenio urbanístico donde se encuentra siempre, en este caso, entre el ayuntamiento y que la otra parte, sus servicios jurídicos no querían aceptar o querían hacer cambios en el convenio, pues es de todo lógico que si hay unos cambios que nos llegan a las 11 o 12 de la mañana, tengamos que hacer las consultas oportunas para saber en qué consisten esos cambios, ¿no? Para tener nosotros la seguridad jurídica de que cuando votamos aquí algo, lo votamos con todas las de la ley, ¿no? Más en cuestiones urbanísticas.
es el deseado. Yo no sé si se podría haber intentado que hubiese estado esto antes, pues no lo sé. Que nos alegramos de que llegue ahora y por lo menos nos haya dado tiempo a consultarlo y a contrastarlo y a ver que estamos de acuerdo, sí. Pero que podríamos, por las circunstancias, no haber llegado a tiempo, por el poco margen que se ha dado, pues también. Es lo único que creemos que sí que hay que hacer, no sé si cierta autocrítica, o por lo menos reconocer que esa situación pues no es fácil a la hora de trabajar y puede crear inconvenientes. Simplemente nos gustaría que, tal y como nosotros reconocemos que se hacen las cosas bien, pues que se reconozca cuando los hacen tampoco tan bien, ¿no? Cuando hay cuestiones que se podrían hacer desde luego mejor. O sea, va en ese sentido, lo hacemos en un tono totalmente constructivo, porque nosotros de hecho lo advertimos ya el miércoles a las 5 de la tarde en la Comisión de Urbanismo. Es más, nosotros sugerimos que la filosofía del acuerdo se hablase con la otra parte y que planteasen un texto alternativo si les parecía, que matizasen y que desde aquí, en Secretaría se contrastase y se viese. Y eso se ha hecho. Nosotros lo que decimos es que al final pues, hemos ido un poco a contrarreloj. Bueno, yo no lo calificaría para contrarreloj, con todo el respeto del mundo, era a su opinión, pero como bien ha dicho, o sea, si hoy traemos y lo hacemos de esta forma es por el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento a traer un convenio, y además acordado con las partes, porque hasta la última hora hemos querido, ¿sabes qué es lo que he dicho antes al señor Iriarte? No íbamos a estar esperando ya más a unas personas, no en este caso a la otra parte del convenio, supervisando la obra, ¿no? El inicio de la obra, o el inicio en este caso de la licitación de la obra de la reorganización de la plaza. Señor Serrano, tiene la palabra. Tampoco creo que ya daré muchas más vueltas, cuando además parece ser que va a haber una unanimidad y desde luego que este grupo municipal y este equipo de gobierno, desde luego que nos alegraría que hubiera esa unanimidad y así lo expresé en Comisión de Urbanismo, que incluso mi compañero también, Luis Bencha, como vocal de Bilbao, también lo expresó. Teníamos que hubiera una unanimidad y parecía ser que estaba condicionada a que los vecinos del casco antiguo, los propietarios de estas parcelas, de estas 4 parcelas del polígono 2, pues estuvieran de acuerdo con el texto. Lo que sí que nos parecería, o lo que a mí por lo menos como presidente de comisión y en este caso persona que solicita el traer el dictamen a pleno municipal, me parecería ineficaz es que teniendo un texto que además la modificación ha sido mínima, además esa modificación ha sido mínima porque los servicios jurídicos de esta casa presuponían lo que luego ha solicitado el otro servicio jurídico. El tema el mayor problema era no tanto la edificabilidad, pero sí que lo he expresado, el coste en caso de que se diera el plan especial de actuación urbanística y bueno, pues simplemente había esa diferencia de opiniones, pero no ha sido una modificación sustancial. Entonces, bueno, aquí se ha traído y se trae porque se puede traer. Los grupos municipales, y creo que todos hemos traído mociones a última hora, firmándolas a última hora, negociándolas en recesos, y es lógico. Entonces, este trámite administrativo está avalado y se le pregunta, a la primera que se le pregunta es a la secretaria de este ayuntamiento a ver si se puede traer, y si nos da lo que creemos que desde luego que se tendrá este debate cuando en realidad se están siguiendo todos los trámites administrativos que marca la legislación. Entonces, bueno, pues por ver el lado positivo de que los dos grupos municipales que expresaron, en este caso Ascitur y del pueblo navarro, sus dudas si votar o no votar, o en caso de que hubiera el OCIP por otra parte, bueno, pues agradecer y desde luego la alegría de este grupo municipal de que vaya a ser un voto positivo por su parte. Ya está, pero desde luego que no vamos a dilatar una actuación un mes
porque parezca mejor o peor, porque desde luego que en nuestra cabeza no entra esa posibilidad. Es que hay caso. Si no hay más intervenciones, sí, señora Pérez. Yo les voy a pedir que vayan pidiendo intervenciones, porque es que si no, muchas veces vamos a ir a votar y justo piden la palabra. Entonces, señora Pérez tiene la palabra con un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, pues en principio nosotros, como sabíamos que no estaba el consenso de todos los vecinos, teníamos la duda de abstenernos. Evidentemente, como bien dice Iriarte, aquí no hay ninguna firma en lo que aquí se envía, pero vosotros decís de voz que realmente todo está consensuado y no hay ningún problema. Por lo tanto, aprobaremos dicha moción, pero quiero dejarlo claro, vamos, no es una moción, pero bueno, que ya que el acuerdo está hecho, nosotros no vemos las firmas, pero está hecho, no apoyamos. Pasamos a votación. Votos a favor de la propuesta. Se aprueba por unanimidad. Cuarto punto del orden del día. Nombramiento de representación procesal del recurso interpuesto frente a modificación del plan municipal y plan parcial de ATOE. Primero, de conformidad con el dispuesto en el artículo 49 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, emplazar en su caso ante el Tribunal Superior de Navarra de Sala de lo Contencioso Administrativa cuando se aparezcan por interesados en el citado recurso para que puedan presentarse como demandados en el plazo de 9 días. Remitir al Tribunal Superior de Justicia de Navarra Sala de lo Contencioso Administrativo el expediente administrativo relativo al procedimiento ordinario contencioso administrativo citado. Tercero, comparecer y personarse en concepto de parte demandada en el ámbito del procedimiento ordinario contencioso administrativo número 493/2017 y encomendar a la representación y defensa de los intereses de este ayuntamiento en dicho recurso al procurador de Pamplona, don Rafael Ortega Yagüe, y al letrado del Ministerio de Abogados de Pamplona, don Héctor Nagore Saravilla. ¿Se aprueba? Quinto punto. Aprobación del Plan Municipal de Participación Ciudadana. Dictamen. Visto el Plan Municipal de Participación Ciudadana en Informa y Oficina Ósea, que obra del expediente de la sesión, la Comisión Informativa de Presidencia celebrada el pasado día 18 de enero de 2018 dictaminó el pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el Plan Municipal de Participación Ciudadana en Informa y Oficina Ósea, que obra del expediente de la sesión. Para la defensa del dictamen, el señor Pimenza tiene la palabra con un tiempo máximo de 7 minutos. Buenas tardes a todos y a todas. Arratsaldeon bereziki etxean zaudetenei, especialmente a las personas que nos siguen desde casa. Voy a hacer la defensa de esta propuesta del Plan Municipal de Participación Ciudadana. Desde mayo, a lo largo de estos años se han ido impulsando formas de participación que creemos que es necesario que se pongan en valor, pero también nos parece razonable que deban ir adaptándose a las nuevas circunstancias, necesidades y realidades cambiantes. Para ello, al principio de la legislatura nos planteamos la necesidad de hacer una ordenanza de participación. Es cierto que un poco más tarde de lo que nos habría gustado, pero finalmente, cuando empezamos a trabajar en ello, en la ordenanza de participación, contactamos con el Gobierno de Navarra para un mejor asesoramiento. Y fruto de esos contactos surgió la posibilidad de realizar un trabajo conjunto más ambicioso como un Plan Municipal de Participación Ciudadana y que además fuese como un paso previo y necesario para la elaboración de una ordenanza de participación posterior, ya que ésta deberá seguir las líneas que marca este plan. Como sabréis, el Gobierno de Navarra está elaborando distintas guías para la elaboración de políticas de participación ciudadana en el ámbito municipal. Y es en ese contexto donde ha surgido la oportunidad de que Cizur sea una localidad pionera en tener un plan municipal de participación ciudadana tal cual, y es lo que presentamos aquí. Se trata de establecer un marco común general para que la participación en sus diversas
proceso de elaboración de este plan ha sido laborioso y largo. Por recordar, en marzo del año pasado iniciamos un trabajo con unas fichas para recoger información de distintas áreas. Trabajo que luego se complementó con entrevistas que el propio técnico asignado por el Gobierno de Navarra realizó con cada responsable del área. El trabajo ha ido tomando forma con los y las técnicas del Ayuntamiento en el CGI. Posteriormente, a nivel político, a través de reuniones del equipo de gobierno y a través de la Comisión de Presidencia, donde se presentó el borrador de la comisión del 9 de noviembre. Desde entonces, ha habido oportunidad de resolver dudas, de realizar modificaciones y aportaciones, con presencia incluso del propio técnico del Gobierno de Navarra en Comisión de Presidencia y en una charla abierta también a la ciudadanía y a los representantes políticos que se celebró el pasado día 10 de enero. También quiero recordar que ha estado colgado el borrador durante semanas en la página web con un correo electrónico incorporado para aportaciones que surgieran. Es verdad que hubiéramos deseado una mayor participación ciudadana que la que se ha dado. Pero como recordaba el propio técnico Javier Espinosa, el técnico que ha sido realmente elaborado el plan, de lo que se trataba y de lo que se trata es del establecimiento del marco general que posibilitará el desarrollo de 4 objetivos que establece el plan a través de 36 medidas. No voy a citar aquí las 36 medidas, pero sí los 4 objetivos de actuación, que son las siguientes. Está el objetivo de dotar al ayuntamiento de recursos y condiciones para desarrollar la participación ciudadana. Segundo objetivo, de impulsar la participación ciudadana como herramienta transversal de gestión pública. 3. Fomentar la cultura participativa en la población general. Y 4. Evaluar la incidencia de la implementación del propio plan. En el pleno del 28 de septiembre aprobamos en esta misma sala una declaración en la que se daba un apoyo explícito a la elaboración de dicho plan, de un plan de participación para impulsar, entre comillas, y desarrollar la cultura de participación ciudadana en situ, de forma progresiva y transversal. Y esto se aprobó por unanimidad por todos los grupos políticos, por las personas que estamos aquí presentes. Dichos principios de transversalidad y progresividad, que nos parecen muy importantes, se han recogido en este plan, además del principio de adaptabilidad, durabilidad e igualdad. Todo ello con la idea de que el propio plan, como un elemento vivo, puede ir evolucionando y adaptándose de forma flexible y continuada a las circunstancias y recursos de cada momento, independientemente del equipo de gobierno que ostente la mayoría del ayuntamiento y, por supuesto, vaya más allá de lo que es esta legislatura. Desde luego, el trabajo para conseguir el consenso y el compromiso, tanto a nivel político como a nivel de las áreas de trabajo, me consta que ha sido muy importante por parte del técnico de participación, incluso desde su posición como técnico en la materia. Y también tengo que decir que la disposición y desde luego la voluntad de la presidencia de la comisión ha sido también esa. Y prueba de ello es que, a pesar de que la idea de que cada uno podamos tener sobre lo que es la participación ciudadana y desde el respeto a la diversidad de opiniones y siendo conscientes de que es imposible que estemos de acuerdo en absolutamente todo, sí creo que se ha trabajado para ello. Porque de la aplicación de los principios que he mencionado anteriormente y que fueron aprobados por unanimidad en una declaración conjunta en septiembre, se entiende, o al menos así lo vemos nosotros, que el plan adopta una forma de entender la participación ciudadana de forma suficientemente inclusiva para que sea defendida, aprobada y aplicada por todos los grupos. Por todo ello, presentamos este plan y pedimos en coherencia pues, la aprobación y el voto afirmativo. Soy Castro, muchas gracias. Intervenciones. Señor Iriarte, tiene la palabra con un tiempo máximo de 7 minutos. A ver, decir de entrada que este modelo de participación no es el modelo que el UPN había planteado. Lo hemos dicho en comisión, lo hemos dicho en la última charla esa que se convocó a la ciudadanía y entre paréntesis no hay nadie. La participación no es algo que el ayuntamiento
es nuestra opinión, que puede que estemos equivocados, pero la decimos. Como digo, la participación no es algo que esté obligatoriamente supeditada a una ordenanza, a un plan. Yo creo que es mucho más natural y es mucho más sencillo. Y la experiencia que algunos tenemos de lo que ocurre en nuestro pueblo, pues ahí está. No ha hecho falta en cantidades de actividades sociales, deportivas, culturales, musicales en este pueblo, no ha hecho falta regular de ninguna de las maneras como había que participarse. La propia iniciativa de los propios vecinos es cuestión de escuchar, y de poner soluciones a las demandas que la ciudadanía. Pero claro, esto suena muy bien, todo lo que has dicho y todo lo que está escrito en el plan suena bien. Evidentemente, ¿quién va a decir que no a esto? Es muy difícil decir que no. Pero hay otras formas. Nosotros lo hemos demostrado en el tiempo. Perdón, he pegado al micrófono. Lo hemos demostrado en el tiempo. Y ahí está. Después lo que te digo, ahí está la realidad de este pueblo. Que no ha valorado, otros no han valorado, no nosotros lo hemos valorado. Incluso me atrevo a decir, y a dar ya les he dado a los técnicos con el barato que conseguimos ayer en los maratones del deporte de Navarra, donde el servicio de deportes de Navarra, el Monte de Mayo, pues ha ganado el galardón de las entidades municipales, y hacerlo extensivo también a los responsables políticos que lo llevan actualmente. Como decía, hay formas y formas. Como viene en la exposición que ha hecho Alex, bien, claro que reconoce que puede haber otras formas de entender la participación, que es donde nosotros estamos. Nosotros vamos a votar a favor de este plan, que lo entendemos que no es el mejor plan. El mejor plan, más que el plan, la forma de participación. Hace 20 y tantos años hicimos los patronatos de cultura de música, no la habéis oído decir una única vez. Y por estatutos, y aprobado, y así lleva funcionando 20 y tantos años, pues hay participación ciudadana, claramente. En cultura, en deporte, con música, en música están los padres, están los alumnos, están los profesores, en cultura están los colectivos, en el patronato de deporte están las secciones deportivas y los clubes deportivos, y eso es el ir haciendo lo que a algunos nos gusta decir, el ir haciendo un pueblo a medida de que las necesidades te obligan de alguna manera, que en ese momento está, que así se hacen instalaciones deportivas en el año 82 y se hacen polideportivo en el 89 cuando no había polideportivo prácticamente en toda Navarra, y se hacen otras muchas cosas. Esa cultura es más que cumplió 25 años. O sea, quiere decir que no por escribirlo y ponerlo en un documento que luego es muy difícil de cumplirlo por experiencia, que no lo digo, es muy fácil y muy bonito las palabras que se utilizan de transversalidad, de participación, pero luego llevarlo a la práctica, pues nos encontramos con la cruda realidad de que la ciudadanía se mueve cuando verdaderamente le interesa, que es algo de sentido común. Cuando hay alguien interesado en hacer una actividad, pues sabe, a eso sí, cuando vaya al ayuntamiento le atiendan, tanto técnicamente como políticamente, es como se ha trabajado. Eso hemos trabajado siempre. Que esté bien, que esté mal, bueno, digo que lo califiquen los ciudadanos y ciudadanas del pueblo, que alguna vez ya lo han hecho. Y entonces, como digo, vamos a votar a favor de este plan. Tenemos nuestras dudas de que lo que queda de legislatura podamos poner en marcha prácticamente lo que aquí se dice, pero vamos a estar ahí, empujando, vamos a estar apoyando, vamos a estar aportando ideas en el desarrollo de este plan. Muy bien, muchas gracias. Señora Rubalcaba tiene la palabra con un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, buenas tardes. Pues vamos a apoyar ese plan. De un tiempo a esta parte ahora, ¿no?, estamos comprobando que es cada vez más la ciudadanía que tiene un interés real en conocer y en poder opinar y participar en sus municipios, ¿no? Creo que esto es una forma de dar cauce a algo que no se va a quedar aquí, que va a ir más allá. En la política se evoluciona y esto es un claro ejemplo de un principio de evolución.
de un llamamiento que sí que es verdad que cada vez es más, se ve más, ¿no? Entonces, pienso que tenemos la obligación de recoger, dar forma en una ordenanza, comenzando con este plan, como ya me ha explicado Alex, y terminando con una ordenanza, porque, como ya hemos comentado en otros plenos, a veces todo lo que es nuevo, ¿no? No implica que vaya a haber un llamamiento especial, ¿no? Hay que empezar en el primer paso, como cuando hemos hecho algún tipo de consulta o como cuando hemos convocado para exponer algún plan aquí en el ayuntamiento. Sí que es verdad que igual nos gustaría ver a más personas, ¿no?, del municipio, pero hay que entender que todo lleva un tiempo y que estos son los primeros pasos. Seguramente de aquí a unos años comprobaremos que cada vez serán más las personas que sí tengan un interés real y que se acerquen a comprobar, a opinar y a dar respuestas a nuestros llamamientos. Gracias. Gracias a usted, señora Rubalcaba. Señor Ruiz tiene la palabra con un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, buenas tardes. En la Comisión de Presidencia del día 18 de este mes se vio el tema del plan de participación ciudadana de Cizur Mayor. Transversalidad, progresividad, adaptabilidad, que son palabras muy bonitas, ¿no? A mí me parece bien, desde luego, un plan de participación ciudadana. Esta es una herramienta muy genérica, con muchas palabras bonitas. Ahora hay que saber utilizar esta herramienta, no en beneficio de partidismos políticos, sino en beneficio de la ciudadanía. Hay que afinar esta herramienta. Me preocupan los porcentajes de participación. Por lo demás, lo tengo claro. Si se le pregunta al vecindario algo importante y participan, la decisión es de ellos, por supuesto. Este plan ahora habrá que desarrollarlo con una ordenanza que lo regule. Los porcentajes, publicidad, forma de votar, etc. Yo desde luego estoy de acuerdo y me parece bien. También es cierto que desde hace muchos años que en los patronatos hay una gran participación ciudadana de equipos deportivos, colectivos culturales, APIMAS, profesorado, o sea, que también es verdad que desde hace muchos años en Cizur ha habido y sigue habiendo una gran participación ciudadana. Si esto va a ayudar más y hay una mayor, pues por mí desde luego estoy de acuerdo y desde luego voy a votar a favor. Muy bien, gracias, señor Ruiz. Señor Said tiene la palabra con un tiempo máximo de 7 minutos. Cizur, como los demás gobiernos de cambio, se está caracterizando por utilizar la participación, la transparencia y la honradez, porque ya sabemos en otros ámbitos y en otros lugares que se roba con total transparencia y participación. Entonces no hay que equivocarse. Decía de utilizar la participación, transparencia y honradez como herramientas sociales para mejorar, legitimar y enriquecer las decisiones políticas, porque la participación enriquece y legitima. Los partidos que sustentan el cambio estábamos antes, y lo estamos ahora, sensibilizados sobre la importancia de conocer las necesidades de la ciudadanía para planificar nuestras actuaciones concretas. Se ha dicho aquí que son palabras bonitas, pero en Cizur hemos pasado de las palabras bonitas a los hechos. Asambleas populares, charlas y exposiciones explicativas de los proyectos e inversiones que tenemos. Relación con la ciudadanía a través de redes sociales, como el alcalde y las concejalías responden. Programa de fiestas participativos, cartel de fiestas participativo, presupuestos que comienzan a ser participativos, la consulta popular por las fechas de fiestas y otras que se prevén. Todas estas iniciativas deben regularse, efectivamente, y planificarse. Nada mejor que contar con un plan de participación para luego poder plasmarlo en una ordenanza donde se puedan regular todas esas herramientas sociales
para dar voz a la ciudadanía. Plan de participación que junto con, bueno, las 3 guías que la Federación Navarra de Municipios y Concejos ha preparado junto al Gobierno de Navarra para las entidades locales, pues seguramente podamos, entre todos, poder hacer una buena ordenanza de participación, para la redundancia lo más participativa posible. Muchas gracias, señor Saez. Señor Álvarez, tiene la palabra con un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, nosotros vamos a votar a favor y vamos a votar a favor, no obstante, a sabiendas que esto no es que pasamos de la noche al día ni sale de la luz, porque parece, yo no sé si este invento de la Cámara, que yo soy partidario, me parece muy bien, no sé, nos entran ganas de hacer casi mítines aquí, pero bueno, el tema de la participación lo digo por la última intervención del señor Saez. No sé, hay algunas cosas que, desde luego, pues igual hasta chocan, por ejemplo, participación en presupuestos. Este año hemos dado casi un paso atrás. El año pasado los pusimos públicamente, este año ya no los ponemos. No sé. Yo no estoy diciendo que no se hagan cosas de participación ciudadana, que se han hecho, que se han impulsado y se han mejorado. Y eso, desde luego, nosotros lo vamos a reconocer, pero es que parece que pasamos de la noche al día y que amanece y que los rayos de luz pues, nos iluminan. Entonces, nosotros simplemente y muy brevemente nos parece interesante una cuestión que nos parece primordial. Los consejos de participación ciudadana, los consejos sectoriales, nos parece que es donde el ayuntamiento, que incluso de alguna forma ya lo ha podido hacer, porque se ha hablado de los patronatos de cultura, del patronato de deportes, incluso de música, pero son patronatos que igual se están quedando, que hay que darles un nuevo retoque, digamos, unos nuevos aires a intentar que haya nuevos impulsos, porque la participación no se ha negado pregunta en este ayuntamiento, ni se niega, pero sí que hace falta un poco de frescura, ¿no? Y nos parece que pueden ser órganos interesantes. No obstante, ¿qué problema vemos en el tiempo, en el pequeño espacio de tiempo que tenemos? ¿Cómo va a afectar o no el tema de la modificación de las competencias del ayuntamiento en cuanto se creen o no se creen las comarcas, las famosas comarcas? Entonces, nos parece que es un tema que puede llegar a afectar y que tenemos que estar un poco a expensas a ver qué sale de ahí. Y por último, algo que nos parece también muy importante, es el tema de la página web. Entonces, la página web nos parece que, y las nuevas tecnologías en general, pero la página web nos parece también que hay que darle una vuelta muy grande. Pero bueno, es un debate que nos puede traer para mucho, es un debate que tendremos que entrar a valorar si se quiere o no se quiere, pero desde luego nosotros tenemos que entrar al debate del papel de ANIMSA y muchas otras cosas, ¿no? Pero en resumen, nos parece que lo que hay que impulsar de verdad es los mecanismos que faciliten la participación, para que quien quiera participar, aunque sea poca gente, pues desde luego pueda participar. La cultura de participación se puede entender de muchas formas, ¿no? Entonces vamos a hacerla atractiva, vamos a hacer que la gente pueda participar, vamos a facilitar que la gente participe, pero en todo tipo de decisiones y no en decisiones que pueden ser importantes o no, pues puede ser. La elección del cartel de fiestas puede ser importante o no, pues bueno, puede serlo, pero creo que hay cosas más importantes. Y otro tipo de cuestiones, ¿no? que nos parecen, por lo menos el cambio de fiestas, por ejemplo, puede ser importante o no, pues puede ser importante, pero desde luego hay cuestiones que igual sí que son más importantes que no estamos dándole la importancia o no le damos la voz a las vecinas y a los vecinos, ¿no? Entonces, en toda esa reflexión es en la que queremos entrar, y eso, como ha dicho el señor Ruiz y como lo dice el propio plan, pues vendrá también a partir de la redacción que se dé a la ordenanza de participación ciudadana que se haga de este ayuntamiento.
Señora Pérez, tiene la palabra con un tiempo máximo de 4 minutos. Bueno, pues yo un poco comentar que sí que pienso un poquito tanto como Iriarte, como ha dicho también Javier Álvarez. Para mí no pasamos de la noche al día. En concreto, pues tengo que recordaros que en la Comisión de Cultura los 2 representantes de los vecinos nos dijeron que llevaban 2 años acudiendo a una cita en una sala en la Casa de Cultura y que en los 2 años y medio que llevamos no había acudido nadie y que iban a dejar la sala para disposición del resto. Hay más grupos que lo pueden utilizar. Quiero decir que por desgracia para mí y para mi grupo, pues la participación en CISUR viene a ser dada, como dice Iriarte, cuando realmente hay una demanda y una necesidad, pero nos cuesta muchísimo que la gente de CISUR se mueva. Y esto sí que lo digo para los vecinos de CISUR, por favor, implicaros en todo, en cultura, en deporte y demás, es muy importante y tiene que llegar aquí. Entonces, bueno, yo creo que las bases están muy bien hechas, como ha dicho Iriarte, y creo que, bueno, que respecto a lo que ha dicho José Ángel, pues bueno, recordarles otra vez más que parte de las cosas que ha mencionado, pues ya lo habría hecho igual cualquier grupo político, porque ya es algo pues, obligatorio. Cuando se va a hacer ciertas cuestiones ya es obligatorio hacer el acto como hemos hecho en la Casa de Cultura y demás. Si no, pues no se podría hacer. Entonces, como bueno, en eso hemos mejorado todos, pues sea quien esté, se va a hacer igual y me alegra enormemente saber algo así. Entonces, bueno, pues por lo demás, pues yo creo que esto se trataría más de educación. Quiero decir, los niños van a tener que aprender que con las consultas van por un camino o van por otro, y ahí a ver si podemos hacer algo. Y respecto a la consulta que ha habido, que aquí prácticamente lo que hemos tenido es una consulta, pues el resultado, la verdad, fue que movimos a la gente y no valió para nada. Bueno, yo quiero decir que la consulta siempre es sana, nosotros somos muy participativos, pero también creo que no podemos ni cansar a la gente y que tenemos que hacer consultas mejor, que sean pocas y buenas y con resultados. Muy bien, sin más. Sí, señor Said, ¿tiene que venir? Pues tiene tiempo máximo de 4 minutos. Más que todo, pues porque no seré yo, desde luego, quien nombre las intervenciones de los demás compañeros o compañeras, ¿no?, con sus calificativos, ¿no?, ya sean mítines, verborreas, intervenciones o reflexiones. No seré yo, desde luego. Me alegro, por lo menos, que de las 8 iniciativas participativas, entre otras, que he nombrado, solamente se ponga en cierta duda los presupuestos, que encima es la única iniciativa que he dicho que, bueno, se empiezan a hacer algo participativos. Se empiezan a hacer, ¿no? Hay que mejorar la participación de los presupuestos muchísimo más, pero se empiezan a hacer. Bueno, por lo menos me alegro que se hayan ratificado todas esas propuestas participativas que, bueno, este ayuntamiento ha echado en marcha. Desde luego, poner en duda algunas iniciativas, yo también podría poner en duda, o bueno, podría un poco sonreírme ante el convenio urbanístico, por ejemplo, que vaya a preguntar sobre la seguridad jurídica a Secretaría sobre el convenio jurídico. Pues desde luego yo no voy a preguntar a la Secretaría sobre la seguridad jurídica porque lo saben mucho mejor que yo. Y si dan ellos o ellas esa seguridad, pues lo hagan ellos mismos. No, que decir que aquí muchas veces hablamos quizás sin darnos cuenta de lo que decimos, ¿no? Entonces, pues que tengamos un poco más cuidado en los calificativos que ponemos a las intervenciones de los demás, simplemente eso. Sí, señora Floral, tiene la palabra, con un tiempo máximo de 2 minutos. Sí, ahora está quedando ahí, buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que ha sido, bueno, unas aportaciones de todos los concejales y concejalas, para mí desde luego han sido bastante interesantes. Entiendo que un plan de participación
tema de los porcentajes, yo creo que es el último eslabón de toda la formación en participación. Es el último eslabón porque yo, un poco al hilo de lo que ha dicho Iriarte, que pues si no participan es porque no quieren. Muchas veces no es porque no quieren, es o porque no están conectados. Me he equivocado, Iriarte, he entendido eso, Quiero decir que el que una persona participe no es porque quiera o no quiera o no le interese, es porque tenga integrado el tema socialmente, el tema de la participación. Y evidentemente a lo largo de la historia democrática pues todavía no, creo que no hemos llegado todavía ni al nivel, ¿no?, de la participación. Es un proceso de aprendizaje y de cultura. Yo creo que eso va a costar, pero sin duda alguna con este plan de participación vamos a por ello, y el gobierno ahora que de la acción de los consejos también está en el tema. Yo creo que se va a avanzar mucho y con mucha ilusión. Y por otro lado, ¿podrías aclarar qué querías decir en la comisión, los colectivos que han dicho que ya no iban a asistir? Es que han entendido que querías decir, sin más. Gracias. Sí, si quiere contestar muy brevemente, por favor. No, pues recordaros un poco a todos que estaremos presentes, la pena que nos dé a todos que los representantes en la Comisión de Cultura nos dirían que ya no iban a acudir todas las semanas que estaban acudiendo, porque no aparecía nadie de actitud a dicha reunión. Quiero decir, nosotros ya desde el Ayuntamiento estamos abiertos, ya había un día donde podían acudir y estaban los representantes, las cosas, pues eso, la pena que nos dé a todos lo entendemos perfectamente y es más, nos parece mejor para que la sala se use, pero que nuestra actitud y el Ayuntamiento no intente que los vecinos participen. Tenemos que intentar que participen a toda costa. Esto es una fórmula y desde luego estamos a favor, pero animar a los vecinos para que participen más. Si quieres puntualizar algo, bien, pero... No, es que, bueno, pero es una evidencia un poco de lo que acabo de decir, ¿no? Que realmente el tema participativo hay gente que está muy involucrada porque tiene su fecha de caducidad. Que hay también procesos en que las personas que son de colectivos con mucha implicación y tal, pues tienen también su momento de cerrar y tienen que surgir otras personas que... Y entonces creo que es eso. Muy bien. Señora Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Sí, no, al decirle al señor Seif que yo no he puesto en duda nada. Simplemente he dicho dos cosas. He reconocido el trabajo que se está haciendo por el equipo de gobierno, que no tenemos ningún problema en reconocer las cosas. Y he dicho que lo que tampoco es justo es que parezca que venimos de la noche al día. Y he dicho que parece que desde que se ha puesto la grabación, entiendo que por las sonrisas que han sido casi unánimes, pues parece que nos estamos tomando las intervenciones como bueno, simplemente una reflexión que hago y que bueno, me parece bien que nos acostumbraremos, ya nos veremos por la cámara, ya veremos los votos que somos y ya veremos lo que hablamos. Simplemente he dicho eso y creo que lo puedo decir y por eso lo digo. Muy bien, si no hay más intervenciones, pasaremos a votar la propuesta. Pues votos a favor de la propuesta. Se aprueba por unanimidad. Sexto punto del orden del día. Aprobación de la declaración institucional contra todas las violencias hacia las mujeres, las niñas y los niños. El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad manifiesta su repulso a la violencia sexista, la que se ve y la que no, y a todas y cada una de sus manifestaciones. Su compromiso de que este Ayuntamiento va a seguir trabajando activamente contra la desigualdad y el desequilibrio de las relaciones entre mujeres y hombres, con el cultivo de la violencia estructural. Su solidaridad con las mujeres agredidas o asesinadas, víctimas de la violencia sexista más extrema, transmitiendo todo nuestro apoyo para ellas y sus familias. Desde el último pleno celebrado el día 21 de diciembre hasta el día de hoy, las mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género han sido Kenia Álvarez, 30 años, Andrea Carballo Claramonte, 20 años, Arantxa Lorenzo, 37 años. Están en proceso de investigación Diana Kerr López Pinel, 18 años. Nombre y apellidos no conocidos
Bien, uno de los motivos es que es a la víctima a la que se le aleja de su entorno. Con lo cual ya empezamos mal, porque es el hombre que tiene que alejar y tiene que estar alejado y el que tiene que estar vigilado. Otro punto fundamental es la guardia y custodia de los padres que tienen alguna pendiente con la ley en proceso de violencia de género. Estamos viendo cómo están utilizando a estas criaturas cuando les toca los fines de semana, se les llevan y el terror y la angustia que hacen pasar a estas mujeres. Si no han pasado ya por un proceso largo y exhaustivo de violencia de género. Otra cosa que reclaman tanto las organizaciones de mujeres como los movimientos feministas son mayor formación en perspectiva de género en las administraciones públicas a todas las personas que estén en contacto con una mujer víctima de violencia de género desde un principio y durante el proceso. Mayor acompañamiento en el proceso después de la denuncia. Hasta la denuncia tienen un acompañamiento. Después suelen estar bastante solas. Las casas de acogida no son suficientes. Ahora mismo faltan casas de acogida en Navarra. Cuando los repuntes están como están. De ahí vamos a ir con los presupuestos. Ninguna ley se puede implementar sin una dotación presupuestaria adecuada y un seguimiento de tal implementación que sea real. La formación, eso es importante, ya como he dicho. No hay formación en perspectiva de género, por ejemplo, en el mundo de la abogacía. Muchas mujeres tienen que tratar y explicar lo que les está ocurriendo y se encuentran otra vez en ese momento de soledad. Con lo cual, son muchas las deficiencias que tiene esta ley. Y estamos viendo que por muchos programas de coeducación que estemos dando en algunos ayuntamientos, cosa que tampoco ocurre en todos los municipios. Ahora el gobierno de Navarra se va a hacer cargo de esa coeducación en los colegios y en los institutos. Pero ocurre aquí, no ocurre en todas las partes, cuando debería de ser obligatorio. Sin más, es para recordar algunas de las cosas hechos graves que hacen que esta ley sea incompleta y que por mucho que salgamos a la calle a protestar, tanto mujeres como hombres, y por mucho que hagamos desde algunos movimientos, siempre va a seguir ocurriendo esto mientras no se tome como un asunto de Estado. Gracias. Muchas gracias, señora Rubalcaba. Señora García, tiene la palabra. Bueno, gracias a Dios, como no podía ser de otra manera, apoyamos las palabras de Carlos Rubalcaba. Yo solamente quiero apuntar otro dato importante, que también es el ejercicio de la violencia sobre los niños y las niñas. El último informe de Save the Children cifra en más de 100 criaturas en los últimos años que han fallecido víctimas de la violencia. El Estado en la cultura patriarcal es una de las causas que están descritas y declaradas en el ejercicio de violencia contra niños y niñas. Entonces quería hacer este apunte porque es una noticia de esta semana y me parecía importante también para que la violencia, yo siempre digo que el último eslabón de la desigualdad son las mujeres. Las mujeres acumulan desigualdades, ¿no?, de clase social, de grupo de origen, etc. Pero el último eslabón de la violencia no son las mujeres, son los hijos y las hijas de estas mujeres. Entonces me parecía importante sacar a colación la noticia. Muy bien, gracias, señora García. ¿Se ha acabado el asentimiento? Séptimo punto del orden del día. Moción sobre las fosas de la Sierra de Reniega, Errenegako y Oiak. Los grupos políticos municipales abajo firmantes, que son Loabai, PH Bildu, Izquierda Esquerra y Podemos, presentan la siguiente moción al Pleno del Ayuntamiento de Zurmayo de Zurmagosia el 25 de enero de 2018. Exposición de motivos. Recientemente se elaboró en la Sierra de Reniega el perdón un memorial junto al monumento peregrino que rinde homenaje a las decenas de personas que fueron asesinadas en toda la sierra. Sierra que recoge durante muchos años los cuerpos de aquellas personas que fueron recuperadas en 1979 y de otras que todavía siguen donde las dejaron sus asesinos. Se trata de señalar el monumento del perdón con 19 piedras representando a los pueblos donde vivían las personas asesinadas y un monumento central en recuerdo a las personas asesinadas en la sierra, tras el golpe de Estado por el gobierno legítimo de la República el 18 de julio de 1936.
El proyecto está siendo desarrollado por el Consejo Ludiano como gestor del mismo, recogiendo la iniciativa de varias asociaciones memorialistas, familiares y otras entidades locales. Por todo lo anterior, la Ayuntamiento de Zumayo acuerda: 1. Apoyar a las iniciativas que promuevan el reconocimiento a los fusilamientos injustos en la guerra civil y su reparación con estos homenajes. 2. El Ayuntamiento se solidariza con las familias de las personas fusiladas en la Sierra de Reniega y Perdón. Para la defensa de la moción, señor Saiz tiene la palabra por un tiempo máximo. ¿Al señor Saiz o...? Vale, señor Saiz por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, supongo que esta moción la defenderemos cualquiera de los grupos firmantes, o los que hemos firmado esta moción. Pero es igual. Quería decirte, perdón, pues ya tiene un pequeño rincón de memoria y dignidad para perdonar esa barbarie cometida en sus tierras. 20 monolitos para recordar a esas 93 personas de varios pueblos navarros que fueron fusiladas y enterradas en este monte durante el franquismo. Para ello, un grupo de personas, como de la Cendea y Cizur, y 20 pueblos, no los voy a nombrar, pues han hecho un homenaje a todas esas personas asesinadas en la Sierra de Perdón, tras el golpe de Estado contra el legítimo gobierno de la República, como también se ha mencionado. El objetivo principal de este homenaje y de este monumento es visualizar y señalar la Sierra de Reniega como lugar de memoria, de reconocimiento y de homenaje a las víctimas asesinadas en su sierra en los años 1936 y 1937 y a sus familiares. Para visualizar este homenaje y mantener esa memoria de lo ocurrido, pues como ya se ha dicho, se ha hecho una especie de cromles con 19 grandes piedras, con los nombres de cada pueblo navarro, con los vecinos que fueron asesinados en esa zona. La última piedra, ubicada en el centro de la obra, no tiene ningún nombre y es en honor a todas aquellas víctimas que no pudieron y no pueden ser identificadas. Nosotros, como firmantes de esta moción, pues votaremos a favor e invitamos a todos a que voten también a favor de esta moción. Gracias. Gracias, señor Saiz. Señor Mimenza tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Eskerrik asko. Bueno, yo simplemente la moción es muy clara. Se trata de una moción de apoyo a la iniciativa de ese lugar permanente para la memoria que se ha elegido ahí al lado del monumento al peregrino, ¿no? que ya lo podemos visitar. Y bueno, quería recordar que este ayuntamiento durante esta legislatura ha apoyado de diferentes maneras esa memoria, ¿no? Hoy lo hacemos a través de esta moción de apoyo, pero recordar que al principio de la legislatura
Y por último recordar, ya aprovecho, recordar que sigue habiendo cientos de familiares en Navarra y son decenas de miles en todo el estado que siguen buscando esos restos de sus familiares, seres queridos, y que sin embargo siguen encontrándose con un muro que es el gobierno del Estado, es el gobierno que no está ayudando en absolutamente nada para dignificar y dar salida a todo ese dolor y todo ese sufrimiento. Eskerrik asko, señora Rubalcaba, tiene la palabra con un tiempo máximo de 7 minutos. Debemos de impulsar y avanzar en el contenido de la Ley de la Memoria Histórica, que es de obligado cumplimiento desde el 28 de diciembre del 2007. Y, como se ha citado, se ha comentado aquí, es de obligado cumplimiento, pero ya hemos recibido varios tirones de orejas y organismos internacionales, porque no lo estamos haciendo. Bien. El artículo 2 de esta ley, le voy a citar, como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar, se reconoce y declara radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura. Bien, pues como bien sabemos, son muchas las asociaciones de familiares y colectivos que llevan años intentando localizar sus familiares con sus propios recursos, limitados y como pueden, con sus propios recursos. Aunque esta ley hace una década que ya está en marcha, son muy pocas las comunidades que ayudan y muy pocos los municipios que están ayudando a estas personas que, como digo, es obligatorio, de carácter obligatorio, cumplimiento. Bien. Cuando he comentado antes, nos han dado varios tiros de orejas, voy a citar lo que dijo la ONU, no hace mucho, estuvieron en un grupo de trabajo haciendo un seguimiento de esta ley, ¿no? Hasta la fecha, el Estado español no ha actuado con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas. Es más claro, he citado solamente esto, que es el tirón de orejas. Nos ha puesto los segundos, me parece, después de Camboya, ¿no? Que tenemos más personas enterradas y que no nos hemos molestado en desenterrar. Y no os digo nada ya del reconocimiento a esos familiares que muchas veces nos tienen que reconocer fuera del país. Fuera del país sí se hacen reconocimientos de las personas que lucharon aquí y de las personas que fueron asesinadas. Por lo cual, este tipo de acciones son bienvenidas siempre, celebradas, y bueno, y tenemos la esperanza de que esto sea más, cada vez más, de manera que de aquí a muy poco no nos vuelvan a tirar las orejas, aunque ciertamente lo dudo mucho. Gracias. Gracias, señora Rubalcaba. Más intervenciones. Señor Ruiz, tiene la palabra con un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, pues desde luego todo lo que sea matar, asesinar, por supuesto que hay que estar en contra. Cuando la guerra civil, la posterior venganza y también la más reciente del terrorismo, fue un golpe de Estado militar contra el gobierno legal de la República. Los dos bandos hicieron barbaridades en la guerra, pero al final el que vence después saca lo peor de sí mismo y busca venganza y represión. Los alemanes e italianos en la Segunda Guerra Mundial hicieron barbaridades cuando iban ganando. Pero después los aliados bombardearon ciudades alemanas con bombas de azufre, causando cientos de miles de víctimas civiles. Para rematar, ya no digo nada por los americanos con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, otros cientos de miles de víctimas. Y la posterior represión en Alemania, Italia, con fusilamientos y ajusticiados en la horca. No, se podría hablar también de guerras de Kosovo, de Irak, de Siria, etc. Por supuesto que es una barbaridad. La guerra en sí es una barbaridad.
y matar por envidias, por venganza, por política, una salvajada. De todas maneras, estoy de acuerdo con la moción y voy a votar. Gracias, señor Ruiz. Señora Pérez tiene la palabra con un tiempo máximo de 4 minutos. Bueno, es algo bonito, es algo necesario, es algo histórico, es ver lo que no se debe olvidar y estaremos siempre apoyando estas causas y a sus familiares. Y especialmente en el Congreso y en el Senado, que es donde esperamos que en un futuro más bien próximo lo podamos conseguir. Respecto a esto de decir que nos olvidemos aquí y fuera, porque esta misma semana ha habido, se ha abierto en Madrid una exposición de Auschwitz y no había ningún republicano español, no había nada de ningún republicano español. O sea, tristísimo que ni fuera ni dentro se nos reconozca todo lo que se sufrió. Señora Rubalcaba tiene la palabra con un tiempo máximo de 2 minutos. Simplemente quería recordar al señor Ruiz que esta moción y estas personas que se han hecho homenaje no son víctimas de guerra. O sea, es que hay una diferencia entre víctimas de guerra y personas aquí de Navarra que estando en su cama se les sacaron sin saber por qué de sus casas, les pegaron un tiro sin saber dónde les han enterrado y además despojaron a sus familiares de los bienes que tenían. Es diferente, no hablamos de víctimas de guerra. Gracias. Gracias, señora Rubalcaba. Señor Ruiz tiene la palabra con un tiempo máximo de 4 minutos. Ya he dicho bien claro que cuando hay una guerra esto se saca lo peor y se busca venganza y represión por envidias, por cantidad de cosas. Yo le he dicho que por supuesto que no estaban en la guerra, ahí en el Reneo, en el Perdón, ahí no hubo guerra. Hubo guerra, sí, en muchos sitios donde iban después los carlistas y los requetés y los falangistas, por ejemplo Alfaro, que vivía ahí mi padre, que llegaron allí, asaltaron a Alfaro y mataron primero al médico de Alfaro porque era republicano y a todos que pillaron por delante, ya sabes lo que pasó. Sin más intervenciones, como no piden intervenciones, pues señoría, tiene la palabra con un tiempo máximo de 7 minutos. No vamos a entrar en el fondo, porque aquí se habla de víctimas de asesinatos, pero de unos. Hay otros que no sé si intencionadamente o no se olvidan. Y todos sabemos de qué hablamos. Hablamos de posibles asesinatos, cerrados a actitud. Lo he dicho muchas veces y lo voy a decir, y no tengo ningún ánimo de arriar el debate, pero también hay vecinos que dicen asesinados que sabemos dónde están, los hemos enterrado muy cercanos y nadie se acuerda de ellos. Yo esperaba que iba a haber alguna iniciativa donde hay una placa, como hubiese recordado, ojalá sea la idea que también recordase a otros vecinos. Y así se lo trasladé al señor Alcaldía el año pasado. Esperemos una respuesta. Nosotros pedimos que si es posible, si se hace por parte de los proponentes, votar por 2 puntos, porque evidentemente nosotros sí que nos solidarizamos con la solidaridad con las familias de los fusilados de RTA, pero apoyar todas las iniciativas no, porque no sabemos qué iniciativas se van a hacer. Entonces, jugar la noche en blanco a futuro, pues si no se acepta la votación con futuro, no se abstendremos. No sé si necesitan tiempo para valorar o sí, un receso de 5 minutos, se suspende la sesión y volvemos a las 18:30 minutos.
día más que este, ¿no? Se reanuda la sesión. Hay una petición del señor Iriarte por parte del Grupo Municipal de UPN, la votación separada por puntos. ¿Se acepta? ¿No se acepta por los proponentes? Señor Pimenza. Sí, bueno, después de haber hemos tenido aquí un pequeño debate. Se decide que el texto es muy claro, o sea, entendemos quizá que pueda haber reservas a todas las iniciativas, pero es que en este caso entendemos que las iniciativas a las que se refiere son aquellas que reconocen los fusionamientos injustos y la reparación de las víctimas. Lo dice el propio texto, no es apoyo a cualquier tipo de iniciativa, sino que a estas en concreto. Por lo tanto, entendemos que es una cosa que tiene unidad para el punto 2, el punto 1 y el punto 2, entendemos que debe haber unidad porque la solidaridad con las familias se hace, entendemos nosotros, desde el reconocimiento a los fusionamientos injustos y a su reparación con homenajes, que es lo que se aprueba en el punto 1. Por lo tanto, creemos que el punto 1 y el punto 2 no da para votar separados, sino que tiene que ir serios. Pues si no hay más intervenciones, pasaríamos a votación de la moción. Votos a favor de la moción. En contra. Abstenciones. Se aprueba al haber obtenido 12 votos a favor y 5 abstenciones. Punto octavo del orden del día, moción que presenta Esizur respecto al autobús escolar del pueblo y el barrio de Aldoy. Señor Álvarez, tiene la palabra. Sí, lo digo porque no merece que se lea la moción, porque a pesar de la impresentable actuación y del vergonzoso chantaje que está haciendo la empresa transportista a las familias y al propio ayuntamiento, y dado que no queremos generar un debate que pueda vivir en lugar de unir a este pleno, hemos decidido retirar la moción. De acuerdo, señor Álvarez, y además como está reflejado en el artículo 43 de nuestro reglamento, pues el proponente puede retirar la moción así cuando lo considere, por lo cual pues moción retirada del orden del día. Y antes de pasar al último punto del orden del día, que sería ruegos y preguntas, sí que bueno, ya lo comentaba antes el señor Iriarte, que se me ha adelantado, pero felicitar al área de deportes, al patronato de deportes, como no puede ser de otra manera, en definitiva, al servicio, porque el gobierno de Navarra, ayer a la tarde-noche, decidió en el tribunal conceder al servicio de deportes de nuestro ayuntamiento como el premio al mejor servicio deportivo municipal, por lo cual creo que es una distinción pues, importante, creo que desde luego pues, felicitar desde luego a Piluca, a Charo, a Olga, a Aiz, pero también a Javi, a David, a Viane, a Richard, a Ana, bueno, en fin, a Merche, incluso gente de nuestro ayuntamiento, que a veces en otras áreas, como puede ser Malu, pues el trabajo que han realizado a nivel pues, técnico y administrativo en el área de deportes, también por supuesto a la parte política de todos estos años y de todas estas legislaturas, el trabajo que
para que hoy el Ayuntamiento de Cistos Mayor, en definitiva el pueblo, tenga pues un buen servicio deportivo, servicio además público, y desde luego pues bueno, este reconocimiento que se hace extensivo a todas las personas que han tenido algo que ver con, como decía hoy la técnica, a la familia de deporte en Ardoy, de Ardoy, no Ardoy Cizur, y desde luego pues agradecimiento, como digo, pues a todas esas personas que han colaborado y han trabajado durante ese tiempo. Y no hay más informaciones, con lo cual pasaríamos a la votación, al último punto del orden del día, que sería el noveno, el de robos y preguntas. Si hay algún robo o alguna pregunta. Pues si no hay, siendo las 18:36, se levanta la sesión.